Quisiera contarles un poco, compartir con ustedes una reflexión sobre la función de la mente como instrumento principal en la búsqueda del entendimiento, ¿no? Suena obvio, pero estando rodeados de computadoras y de tantos instrumentos, fórmulas y etcétera, que a veces nos olvidamos de usar lo más básico que es el cerebro, ¿no? Y respecto al tema de que estamos trabajando específicamente, estamos trabajando con electricidad, que es algo que no se ve a simple vista como muchas de las formas de energía, y entonces es importante poderse imaginar escenarios sin tener que recurrir a fórmulas engorrosas o a instrumentalización especializada, a veces exclusiva de universidades, ¿no? Entonces, estaba pensando ahora en la tarde respecto a las ondas. Para usar un ejemplo simple, nos quedaremos con ondas en el agua, ¿no? Aunque no son las ondas de las que estoy hablando, pero para ejemplificar la cosa. Y siempre tenemos en cuenta lo que se ve, ¿no? Entonces vemos la formación en la superficie del agua, pero nos olvidamos de considerar el espacio, o lo que llamamos la longitud de onda, o sea, el espacio que hay entre cresta y cresta, ¿no? Y esto conforma sin duda parte de la onda, aunque de manera ausente, pero como estamos trabajando con algo que está muy cercano al vacío absoluto, pues ausencia es algo que nos interesa analizar, ¿no? Entonces acá he hecho una cosa muy simple, para que se visualice un poco mejor, ¿no? Hay dos maneras de tener la energía, por decirlo de una manera simple. Esta sería la potencial, ¿no? En la cual no hay crestas, está ahí esperando a tener algún estímulo de algún tipo, ¿no? Y para que esto se convierta en una onda, ¿no? Requiere algún tipo de energía. Ahora también podemos considerar que esto, que se llama un campo de energía, tiene la capacidad de generar, por ende, la onda por sí misma, ¿no? En el momento que se mueve, sin importar si yo le aplico o no energía, el hecho es que cuando se mueva va a transmitir esa energía, y eso pues ya es física newtoniana simple, ¿no? Entonces, en este caso, el fenómeno que me interesa observar aquí es que si yo tengo dos estados básicos de energía, que son estos, uno está en su estado potencial, o llamémoslo plano para hacerlo más simple, es más difícil ver que hay algo, ¿no? Porque es muy delgadito. De hecho, que si estuviera sosteniéndolo correctamente, quizás, ¿no? Y si fuera muy delgado, simplemente no se vería. Pero en el momento que hay una onda, ya podemos apreciarnos, es más fácil ver la energía, ¿no? Entonces, para ver volúmenes muy finos de energía muy bajos, es un poco más fácil cuando se le excita, ¿no? Y entonces genera ondas que podemos ver. Otra cosa importante es que no solamente podemos ver en este momento una forma X, sino que a través de esa forma, si volvemos al estado plano y consideramos que el estado plano en realidad es una capa superpuesta sobre otra, y por lo tanto terminaría siendo así, o sea, no veríamos nada. Entonces, en el estado excitado, una de las cosas que pasa es que nos permite ver, ¿no? Y si entendemos ver como tener acceso al otro lado, ¿no? O sea, el otro lado de esto, entonces es más o menos lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de ver el otro lado de la energía, ¿no? El que no se ve, o sea, no la onda sobre el agua, sino la longitud de onda. Y la longitud de onda es algo que quería explicarles, porque es algo con lo que vamos a estar trabajando frecuentemente en el proyecto de Bedini, en el caso del motionless, ¿no? Quizás incorrectamente llamado motionless, porque como ya les expliqué, hay una oscilación, hay una vibración, y por lo tanto se puede hablar de movimiento, ¿no? Se le llamó así simplemente porque no hay un rotor en este caso, ¿no? Entonces, el punto es que uno de los primeros experimentos que vamos a hacer es ver la diferencia
decía, de carga de acuerdo a la longitud de onda o a la frecuencia, ¿no? Porque presumo que hay alguna frecuencia que resuene más o mejor con el tipo de energía que estamos buscando. También vamos a hablar posteriormente del concepto de resonancia, que es algo que se usa mucho en superstrings, en las supercuerdas. Y bueno, la resonancia pues es la manera en la que se transmite la energía, ¿no? O sea que es algo que queremos estudiar a profundidad.